Hola amigos, ¿cómo están? Estoy de vacaciones, así que quiero aprovechar el tiempo y por eso estoy aquí. Me gustaría aprovecharlo de otra forma, pero no se puede, así que, bueno, para no hacerlo larga, quiero contarles un poquito mi historia, pero no voy a contarles mi historia toda, ¿no? Pero sí quiero contarles como la primera vez que empecé a vivir sola, desde cuando estoy viviendo sola, para que, no sé, de repente les sirve de algo mi experiencia y por ahí ustedes también pueden compartirme cómo fue, si es que lo están haciendo, les cuento. Probablemente mi historia es como la de muchos, que viene de provincia y con el objetivo de estudiar, de seguir adelante, en fin. Yo vine de esa forma, pero estaba viviendo con mi tía al principio. Creo que viví hasta los 16 años, o sea, vine a los 15 más o menos. Apenas terminé el colegio, vine y ahí empecé a estudiar y estuve creo que hasta los 16 y medio, que fue más o menos cuando estaba ya en tercer ciclo. Pero antes de eso yo había entrado a trabajar a un estudio contable con una amiga que me recomendó, pero también para eso tenía que gestionar con mi mamá, o sea, tenía que pedir permiso a mi mamá porque obviamente yo era menor de edad y es difícil encontrar trabajo para menores de edad. Y recuerdo que me hicieron dar mi examen y todo, y ahí estuve buen tiempo y la verdad que aprendí bastante, pero sí salí mal. Y esa historia ya la contaré después, pero el tema es que al principio yo estaba estudiando todo el día. Mi horario era complicado, o sea, no me permitía trabajar como todo el día, ¿no? Así que yo trabajaba part-time. Por lo tanto, ganaba poco. Entonces, yo confiada, yo dije, sí, puedo hacerlo, puedo vivir sola. Y empecé a vivir con esta amiga que me recomendó también al trabajo. Empecé a vivir con ella. Y claro, ella tenía quizá un poquito más de ingresos, pero estaba en la misma situación que yo. O sea, trabajábamos en el mismo lugar, estudiábamos en el mismo tiempo, o sea, todo igual. Así que nos resultó complicado que pudiéramos cubrir todos los gastos, porque sí, creo que apenas si llegábamos a pagar el alquiler, pero sacrificábamos nuestra alimentación porque había días que ni siquiera podíamos comer. Tengo un recuerdo muy marcado que es que compartimos una cachanga y eso fue nuestra comida de todo el día. La verdad era triste, pero incluso en esas situaciones tuvimos la suerte de encontrar a personas que nos ayudaron. Teníamos un vecino, unos vecinos, que era una familia y a veces nos invitaba a un plato de comida y para mí era gracias, de verdad, gracias. Y así estuve un tiempo, pero obviamente me enfermé. Y en una de esas que fui a visitar a mi tía, se dio cuenta de que estaba enferma porque no comía, obviamente, y era obvio, ¿no? Que me iba a enfermar, pero se dio cuenta y se molestó porque yo había salido, o sea, yo había tenido la iniciativa de salir de su casa. Así que regresé, pero de ahí no pasaron muchos meses para que mi abuelito falleciera. Mi abuelito falleció y hubieron muchos cambios en mi familia. O sea, cambios que implicaban que mi tía tenía que ir para allá y cosas familiares. Entonces yo le dije a mi mamá, es el momento para empezar a vivir sola, pero sola de verdad, y esta vez las cosas van a salir bien. Tuve que convencerle a mi mamá y era lo que yo también creía, que las cosas iban a salir bien, sobre todo porque mi horario ya iba a mejorar, ya podía cambiarme o sea, de horario en la universidad, cosa que me daba más tiempo para poder trabajar. Y si trabajo más tiempo, ganaba un poquito más, ¿no? Y la verdad que así fue. En ese aspecto, las cosas mejoraron. Mi mamá confió y todo, yo empecé a vivir sola, pero la experiencia ahí fue terrorífica. Cuando me dieron el cuarto, me di con la sorpresa. O sea, yo lo había visto, pero en ese momento no estaban desocupados los demás cuartos. Y yo cuando fui, esos cuartos estaban muy sucios y habían ratas y, o sea, me había expuesto, la verdad, a muchas enfermedades y era horrible, pero yo no podía hacer nada porque era lo único que yo podía pagar en ese momento y tenía que aguantarme y dije, puedo superarlo. Y también había una familia ahí. Esa familia que vivía ahí era horrible, o sea, no que eran, ¿cómo explicarlo? La mayoría de los hijos creo que tenían mi edad y había un menor. Éramos contemporáneos y pasé experiencias feas porque me acosaban y me esperaban afuera del baño y, y siempre que se ponían a tomar venían a tocar la puerta o me dejaron una vez una carta diciéndome cosas muy feas de todo lo que querían hacerme en una connotación sexual. Y yo me asusté mucho. Como cualquiera, ¿no? Me asusté, le dije a mi mamá, le llamé, le mandé foto de la carta, porque eso fue el detonante. Ah, y para esto ya había pasado bastante tiempo. Y llamé a mi mamá, le dije lo que había pasado y que estaba asustada, porque aparte también me habían robado mi dinero, o sea, cosas, habían pasado muchas cosas que hacían que yo no pudiera salir de ahí, porque estaba esperando, ¿no? Que la situación mejore, pero dije, no, ya no puedo, no es demasiado. Y así que mi mamá vino, me ayudó a sacar mis cosas, porque ya había buscado un cuarto. Y ahí fue el inicio, creo yo, de que las cosas en mi vida mejoraran. Porque de verdad que sentí que una temporada todo me salía mal y me sentía muy triste, muy sola también, porque yo siempre me he guardado mis cosas, ¿no? Creía que era capaz de poder resolverlas solas, y sí puedo, pero en ese momento tenía que tener un poco más de conciencia de que habían cosas que me sobrepasaban y tenía que hablar, ¿no? Pero no lo hacía. Y, pero bueno, vino mi mamá como siempre, me sacó de ahí, me ayudó a mudarme, a traer mis cosas al nuevo lugar en que iba a vivir. Luego también ya había renunciado, hacía poquito nada más que había renunciado al otro trabajo, que también salí mal.
Lloré mucho, pero todo fue para bien porque ahí empecé en un trabajo en el que estaba mejor y eso. Y esa fue mi breve historia de cómo empecé a vivir sola, ¿no? Ya después las cosas, como les digo, mejoraron completamente. Y bueno, mucho tuvo que ver que empecé bien esa temporada, el nuevo trabajo, el mudarme al nuevo lugar, porque ya había cumplido 18 años, recién había cumplido 18 años, me acuerdo, así que empecé bien esa etapa y además mi actitud también cambió, ¿no? Empecé a hacer mejor las cosas, porque quieras o no, es muy cierto eso de que tú atraes, o sea, si estás pensando también negativamente, atraes de alguna manera eso. Tal vez esto no aplique para todo el mundo, porque es mi experiencia, pero yo les cuento desde lo que yo pasé, desde lo que yo viví, porque fue una época muy complicada, como les comento. Así que, en fin, han pasado muchos años. Luego de eso ya tengo 26. A puertas, no, el otro año todavía cumplo 27, pero la situación ha sido mejor. Así que suerte a ustedes si es que están pasando por esa etapa y les deseo todo lo mejor del mundo.